A continuación, damos la bienvenida a la doctora Lina María González Ballesteros. La doctora González es médica psiquiatra, PhD en epidemiología clínica, terapeuta cognitiva comportamental, líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha y profesora de psiquiatría de la Universidad Javeriana. La doctora González nos acompaña hoy con la charla Estado de la Política Social sobre Cuidadores en Colombia. Bienvenida, doctora Lina. Muchas gracias. Voy a confesarles una cosa, antes de que todos llegaran, estaba sentada y me encuentro con Luis Carlos, que no sé dónde está por acá está Luis Carlos. Y Luis Carlos me dice a mí, me empieza a contar de la mañana que ha sido maravillosa, que además ha sido súper experiencial, cero teórica, ¿sí? Y cuando me dice todo esto y yo saco de mi presentación 43 diapositivas llenas de teoría, me quería morir. Porque además me decía que Diego le ha enseñado una cantidad de cosas y que estos eventos lo que más generan son experiencias. Entonces, aquí me sentaba con mi amigo de sistemas y le decía, bueno, empecemos a bajar diapositivas porque si no, todo va a ser difícil. Y les voy a confesar una cosa, no quité una sola diapositiva. Y decidí hacer algo que yo hago con mis estudiantes de medicina en la Javeriana cuando una situación de esta me pasa y están todos medio dormidos, entonces decido usar las diapositivas simplemente como para pseudo orientarme y contarles más bien una historia. Y voy a empezar con algo y es el tema de cuidado, por qué se volvió relevante en mi vida. Cuando yo termino psiquiatría, uno está dedicado a la serotonina, que aquí la conocemos mucho, ¿cierto? A todas estas medicaciones y demás, y empiezo yo a trabajar en la Fundación Cardioinfantil y me encuentro trabajando con el tema de persona mayor y empiezo a ver las necesidades tan urgentes que habían de cuidado, porque al final del día los pacientes se sentaban conmigo, más que a contarme situaciones de depresión o situaciones de pérdida y deterioro cognitivo, la gran preocupación de quién los estaba cuidando. Y cuidadores además absolutamente cansados y agotados. Y pues eso se reproduce en el consultorio de uno como psiquiatra, ¿sí? Y empiezo a observar algo y es que, y voy a usar mucho las palabras de Luis Carlos, que además le agradezco para esta presentación, y es que aquí definitivamente lo que uno más necesita, que solo Carlos, ya te puse Luis Carlos. Yo tengo un residente de psiquiatría al que le he dicho Juan Felipe todo el semestre y la semana pasada me dijeron que se llamaba Juan David. Bueno, pero el cuidado, hablar de cuidado creo que es una de las cosas claves porque arranca uno a pensarse en qué implica para uno el cuidado, ¿sí? Y cuando uno piensa en las definiciones de cuidado, que seguramente hoy le han hablado todo el día, necesita tenerlas para poder hablar de políticas de cuidado, ¿sí? Y el cuidado, y creo que es creo que es el reto más grande para formular políticas de cuidado, es que el cuidado no es una sola cosa, ¿sí? No es solamente salud, solamente educación, solamente trabajo, ¿sí? Sino termina conglomerando una cantidad de cosas, ¿sí? Y aquí Juan Manuel, que sigue, que tiene todo el tema de bienestar, el cuidado implica bienestar, el cuidado implica espiritualidad, ¿vale? Y cuando hablamos de cuidado, y vuelvo y les digo, esto simplemente es un marco para llegar al tema de políticas. Cuando hablamos de cuidado tenemos que hablar de las necesidades de cuidado, ¿sí? Y cuando pensamos en cuidado, una de las cosas que no pensamos es que tenemos una necesidad de cuidado permanente todo el tiempo, ¿sí? O sea, yo que tengo 48 años, tengo unas necesidades particulares de cuidado en mi vida física, en mi vida mental, y particularmente arrancan por mi propio cuidado, ¿sí? Pero también arrancan por esas necesidades que están en esas personas alrededor mío, ¿sí? De mis papás de 78 años o de mis hijos que tienen 15 y 20 años y tienen unas necesidades de cuidado que van desde esas actividades de vida diaria hasta esas actividades básicas cotidianas y las ayudas socioemocionales. Una de las cosas, y cuando uno empieza a leer de todo este tema de cuidado, siempre termina centrándose en los sistemas de largo plazo, ¿sí? En los sistemas de largo plazo de las personas que requieren algún monto de cuidado por su grado de funcionalidad y se nos pierde de vista algo que se han llamado los espectros del cuidado. Y
cuando ustedes lean las políticas y particularmente la Política Nacional de Cuidado, que hoy es un borrador y la pueden encontrar en la página del DNP, van a encontrar algo que es muy importante y es cómo pensar en cuidado tiene que arrancar desde los elementos de autocuidado y tiene que pasar por los procesos de cuidado transitorio, ¿sí? Que son procesos de cuidado que cuando nos hospitalizan porque nos da una apendicitis o porque tenemos una situación, digamos, dolorosa por una muerte particular, vamos a requerir esos momentos de cuidado. Y llegamos finalmente a los momentos de cuidado de más largo plazo, que además van a estar divididos y no son los mismos. Hay una diapositiva que a mí se me perdió hace un tiempo, de los sistemas de cuidado que habían implementado en algún lugar en Estados Unidos, y era una diapositiva que yo contaba en ese momento como 32 bolitas, ¿sí? Es decir, muchos momentos de cuidado que ellos habían venido definiendo y que estaban buscando cómo costear, y decidieron sacarlo porque se terminaban vinculando tanto los unos con los otros que el costeo se convertía en muy difícil. Hay diferentes maneras de cuidar y ustedes las conocen, pero el cuidado en particular y el cuidado en donde vamos a estar centrados específicamente es en el cuidado directo, en el cuidado indirecto y en los cuidados remunerados y no remunerados. ¿Y por qué necesitamos centrarnos en esto? Porque cuando veamos modelos de cuidado, vamos a ver que las legislaciones y los modelos en el país están centrados en estos puntos en particular, con un, digamos, hueco de conocimiento grande, y es, no sabemos cuánto cuestan los cuidados no remunerados, ¿sí? No sabemos qué se requiere en un cuidado no remunerado, y particularmente, y creo que es un reto grande para compensar para la Universidad del Bosque, para Delta Salud, Alberto, y es, oiga, ¿qué tenemos que enseñar de cuidado? No a los cuidadores, sino de cuidado en general. Y les voy a contar una historia de la cual nace esta diapositiva, y es, hubo dos cosas que se pusieron de moda en la pandemia, y yo debo confesar que a mí me dan mucha felicidad de ese proceso tan doloroso que vivimos los seres humanos. La primera de ellas, sin duda, la salud mental, ¿sí? El advenimiento de los problemas, o por lo menos la evidencia de los problemas de salud mental, los puso de presente la pandemia. Pero el segundo gran problema que puso de presente la pandemia fueron las personas mayores, las personas con discapacidad y los niños que requerían cuidado, porque teníamos mamás trabajando, ¿sí? Mientras estaban cuidando a su niño de 2 o 3 años, o personas mayores solas que no tenían quien las cuidara, o personas con discapacidad que tenían un riesgo alto y el cuidado se les convirtió en un problema. Hay una cantidad de estudios alrededor de esto gracias a la pandemia, y la pandemia, entre otras cosas, pone de presente algo a nivel del mundo, y es, oiga, tenemos muchos modelos de cuidado muy diversos, muy cambiantes, como vamos a ver lo que ha ocurrido en Japón, ¿sí? Pero ninguno de ellos termina respondiendo de manera suficiente a las necesidades de cuidado cuando no está el otro, ¿sí? Es decir, el cuidado no se reemplaza. Así tengamos 1.000.000 de robots, hoy no se reemplaza. Bueno, y esto es una de las cosas que pudimos observar. ¿Quiénes requieren cuidado en nuestro país? Y traigo a colación 3 poblaciones, ¿sí? Hace un tiempo estaba hablando yo de esto y alguien me decía, pero es que todos necesitamos cuidado. Pero cuando uno piensa en política pública, tiene que pensar en aquellos que requieren unas necesidades particulares de cuidado. Y la política pública que está en este momento como borrador y que está a espera de una decisión de el órgano legislativo de nuestro país, dice, mire, nos vamos a enfocar en cuidado en 3 poblaciones. Primera, de 0 a 5 años, ¿sí? Que como ustedes pueden observar en la gráfica, es una población que viene en un proceso de declive, pero que está presente y es muy importante y requiere cuidado por necesidades de autonomía. La segunda son personas con discapacidad que tengan una baja funcionalidad y unos requerimientos particulares de cuidado, y personas mayores que también tengan unos grados de funcionalidad menor. Y aquí quiero entrar en algo que viene muy pronto y esperamos que realmente llegue en una discusión grande que queremos que se dé, y es quiénes además de esto, en esa gran cantidad de necesidades de cuidado, van a ser las personas que van a estar enfocadas a los procesos de cuidado de la política pública. Y aquí la política, al leerla, es clara en varias cosas. Uno es que las personas a las que el Estado va a generar cuidados de manera
directa son estas poblaciones, ¿sí? Lo segundo es que va a haber una evaluación de funcionalidad y alrededor de esto el Banco Interamericano de Desarrollo junto con el Ministerio de Salud y el Departamento Nacional de Planeación vienen trabajando en ajustar algo que se ha llamado el barómetro de cuidado, el baremo de cuidado, perdón. Y ese baremo de cuidado viene de Uruguay, viene con unas evaluaciones y ajustes de España, y lo que pretende hacer es ver qué necesidades tiene una persona dependiendo de su grado de funcionalidad, ¿sí? Porque recordemos algo, y es que las políticas públicas deben hacer unos ajustes claros de lo que tiene el país en términos de lo económico y podérselo entregar a las poblaciones más vulnerables. Cuando vemos necesidades de cuidado, y esta es una discusión que puede ser polémica, yo quiero que se centren en estos resultados de la encuesta SABE 2015, ¿sí? Hay unos datos que esperamos saque pronto el DANE de necesidades de cuidado en personas con discapacidad y no los pude traer justamente porque están en el proceso de publicación, pero les puedo contar una cosa. Si ustedes observan el grado de independencia en personas mayores, quiero que miren la franja de 70 a 74 años, en donde el 80% de las personas mayores son independientes. Y eso es muy positivo para nuestro país. Pero además es muy positivo para las personas en particular, porque les da posibilidad de autonomía, ¿sí? Aquí veo una persona que sin duda debe ser una persona mayor y está aquí, está sentada y está con nosotros. Y ese es ojalá el objetivo al que muchos de nosotros queremos llegar, ¿sí? Y ya después debajo de los 75 años, vemos cómo este porcentaje se empieza a disminuir progresivamente y empiezan a incrementarse las necesidades de cuidado. En personas con discapacidad, la discapacidad tiene unos grados de funcionalidad que ya sabemos hoy que el certificado de discapacidad no los empieza a dar, ¿sí? Pero hay una discapacidad que no está suficientemente medida alrededor de esto, y yo creo que Gloria lo sabe muy bien, y es la discapacidad psicosocial, y es que tantas necesidades tiene una persona con discapacidad psicosocial para esto. Entonces, en Colombia podemos observar que 28 de cada 100 personas en el año 2050 serán personas potencialmente activas, y este proceso de crecimiento viene dado por las proyecciones que tenemos alrededor del censo 2018, en donde observamos cómo se incrementan las necesidades de cuidado en tanto hay un aumento en las enfermedades crónicas. La discapacidad más alta en nuestro país está asociada a enfermedades crónicas, usualmente después de los 50 años, un aumento de la fragilidad que va a generar entonces mayores necesidades de cuidado. Y cuando uno coge y empieza a observar, oiga, ¿qué está haciendo el resto del mundo alrededor de los modelos de cuidado? Voy a adelantarme a algo porque además me parece que es una historia súper bonita, y es, miremos a Japón, que es uno de los países más envejecidos en este momento, ¿sí? En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, pasa algo muy particular, y es que es el país que primero había pensado que iba a ganar la guerra, sin duda, ¿sí? Tiene una situación particular hacia las mujeres, porque las mujeres además se convierten en herramientas de guerra y empiezan a tener una pérdida grande de su población joven. Y ellos deciden que los procesos de cuidado lo van a hacer en los hospitales. Era lo obvio, era lo que siempre se había hecho. Y a partir de 1948 más o menos hasta los años 60, todos los objetivos de cuidado estaban centrados en salud, ¿sí? Entonces, si tú te enfermabas y estabas mal, te ibas para el hospital, pero si además te caías y no tenían que cuidarte un poquito más, te ibas para el hospital. Y lo que empezaron a encontrar fue que esto incrementaba los costos de manera muy importante, ¿sí? Pero no estoy hablando de los costos en términos de dinero exclusivamente, sino los costos para las personas. ¿Por qué? Porque pues si yo estoy en un hospital tengo más riesgo de morbilidades, me enfermo más fácilmente, ¿sí? Me caigo más fácilmente, pero además pasa una cosa, y es que me desligo de mi familia más fácilmente, ¿sí? ¿Por qué? Por obvias razones, ¿sí? Porque no todo el mundo puede estar en el hospital, etcétera, etcétera. Entonces ellos dicen, oiga, no, esto definitivamente no nos está funcionando y volquémonos a un modelo de cuidado en casa. Y empiezan a trabajar en modelos de cuidado en casa y generan una cosa que se llama por oferta de servicios, y crean una gran canasta de oferta de servicios, y en esa gran canasta de oferta de servicios empiezan a dar bonos y dinero para que la gente cuide a sus personas mayores. Pero eso trae un problema importante, ¿sí? Y es que ya todo el mundo empezó a levantar la mano.
y empezaron a darse cuenta que se perdía autonomía. Entonces, ellos han virado a un tercer punto, ¿sí? Que además parece ser que vamos a llegar a un cuarto punto en Japón, que para nosotros es un referente sin duda alguna, en donde dicen, oiga, no hagamos oferta de servicios, tengamos canastas de servicios con demanda, con servicios que yo voy a entregar. Entonces ellos entregan cosas como apoyo para el lavado de la ropa, 2 horas, apoyo para salir a hacer una vuelta, tantas horas. Usted requiere que le ayuden con la comida, tanto tiempo. Y les ha funcionado, pero han tenido una dificultad particular y es que los cuidadores en Japón no tienen formación en cuidado y han incrementado los riesgos de uso inadecuado de fármacos, ¿sí? Y particularmente de caídas. ¿Y qué empezaron a ver? Que muchas de las personas que son cuidadoras eran inmigrantes, particularmente de Filipinas y Tailandia, con una baja cantidad de conocimientos y empiezan a darse cuenta que su mayor necesidad en este momento es formar en cuidado, ¿sí? Pero formar en cuidado no solamente a los cuidadores, sino como lo hacen en Alemania, de lo cual vamos a hablar ahorita, y es formar en cuidado desde que estamos en el colegio. Nosotros estamos escribiendo ahorita un capítulo de Misión Colombia Envejece, le contaba a Diego y Alberto, de cuidado justamente, y el investigador principal, que es Philipp Hessel, que es un investigador alemán, nos decía, oiga, yo no entiendo aquí, ¿cómo así que ustedes no saben poner una inyección? Y yo decía, ¿cómo así? ¿Es que acaso ustedes saben poner una inyección? Además, porque eso es más o menos como exclusivo de los médicos y las enfermeras, ¿sí? Y él me decía, no, a nosotros en el colegio nos enseñan a poner una inyección, nos enseñan a cómo usted tiene que ayudar a levantar una persona, cómo usted debe ayudar a pasar una calle. Entonces, si se dan cuenta, los modelos de cuidado empiezan a decir, lo primero que tenemos que trabajar es educación desde el principio, ¿sí? Lo segundo es enfocarnos en el hogar como base del cuidado, pero esto no significa que el Estado no apoye al hogar, ¿sí? Es que ahí viene, digamos, esa concertación social a donde necesitamos llegar y la redistribución de los roles. Y voy a utilizar a Carlos de nuevo como ejemplo, que Carlos me decía, oiga, yo cuido mucho, ¿sí? Y cuando Carlos me decía eso, yo decía, bueno, Carlos está en el 12% de la población masculina de nuestro país que cuida, ¿sí? Porque la población, el porcentaje más alto, seguramente ya lo han visto, que genera acciones de cuidado son las mujeres. Y entonces tenemos modelos de cuidado que nos dice, ojo, ¿sí? Por favor, eduque, por favor, cambie y ajuste roles y por favor, defina poblaciones. Y vamos a hablar un segundo de esto que posiblemente ya lo han visto, ¿sí? Y es el famoso diamante del cuidado, que al final del día es una manera de decir, oiga, el cuidado no depende de una sola comunidad, ¿sí? Sino depende de muchas, ¿vale? Va a depender del Estado, del mercado, y este es un tema súper importante, ¿sí? De la familia y de las organizaciones no gubernamentales. ¿Y por qué es súper importante el mercado? Porque el cuidado se considera hoy como un sector económico invisible, ¿sí? Nuestra actual ministra de Agricultura, Cecilia López, y nuestro actual ministro de Hacienda, José Antonio Campo, sacaron un par de documentos que yo los invito a leer que se llaman Sector Económico del Cuidado, ¿sí? Y ellos hacen una revisión muy juiciosa de, oiga, ¿cuánto le cuesta al país que una mujer no trabaje porque está dedicada al cuidado de sus niños, más el cuidado de sus personas mayores, más además un sistema de seguridad social que no paga, ¿sí? Y que mañana va a terminar sin pensión y va a requerir cuidado? Entonces, ese sector económico del cuidado, que todavía no está claramente configurado, es uno de los retos más importantes de la política pública. Y esos retos más importantes tienen que ver con algo clave, y por eso me centré en el mercado, y es los servicios, los permisos y las transferencias. Muchos países han generado, yo diría que más que muchos, algunos países desarrollados han generado sectores en donde el servicio de cuidado implica posiciones de transferencia del Producto Interno Bruto. Y cuando vamos a ver ahorita el costeo de cuidado que ha hecho el país a través de un ejercicio que hizo el DNP con el BID, vamos a ver que ese Producto Interno Bruto es cerca del 2.7% del costo de cuidado en este momento. El otro punto importante, como para ese marco que estamos dando de políticas, son
justamente lo que dice la OIT y son las herramientas de exigibilidad de derecho a los cuidadores. Pues tristemente Colombia no hace parte de los firmantes, pero claramente es una de las apuestas grandes y es que el cuidado es un trabajo, ¿sí? Y más allá de que no sea remunerado, es un trabajo en sí mismo y requiere además una organización como trabajo. Entonces, Ah, voy a enfocarme en un punto acá en particular y es en la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque los otros tres ya los vimos. Y cuando hablamos de intersectorialidad, quiero que piensen en una cosa y es, siempre habíamos, pues por lo menos yo lo pensaba, que salud era el punto de intersectorialidad más alto. Después me di cuenta que no, que es educación, que esto, pero hoy día creo que el punto de intersectorialidad más alto es cuidado, ¿sí? Porque cuando veamos cómo se ha definido la Comisión Intersectorial del Cuidado, ustedes van a observar que no falta nadie, ¿sí? Está desde trabajo, pasando por educación, pasando por ICBF, pasando por DNP, pasando por DANE, porque el cuidado no solamente es una necesidad creciente en el mundo, particularmente en nuestro país, sino que además abarca todas las necesidades que hay en las diferentes áreas. Se requiere un diseño de servicios que entienda las diferencias tanto de las personas que requieren cuidado como de los contextos sociales, culturales y económicos. Es distinto cuidar en Bogotá a cuidar en Barranquilla y distinto a cuidar en una zona rural dispersa. Yo creo que uno de los ejemplos más lindos que nosotros tenemos en Bogotá son las manzanas de cuidado, del cual ahora más tarde va a hablar Natalia. Pero si uno se piensa en esas manzanas de cuidado en un área rural dispersa, pues no son viables, por lo menos no tan fácilmente viables, ¿sí? Porque aquí las distancias, las particularidades geográficas no nos van a permitir esto. Entonces tenemos que pensarnos en otras opciones que se puedan dar para estas poblaciones. Lo otro importante es que el diseño de servicios debe incorporar estrategias que apoyen el autocuidado, el apoyo en actividades instrumentales, cuidado comunitario, y yo creo que hay una cosa clave acá y son las acciones dirigidas al bienestar y la recreación. Cuando uno piensa en el cuidador, ¿sí? Se le olvida a uno que ese cuidador necesita, además de espacios de respiro, espacios de recreación, espacios de olvidarse de lo que está pasando. Y las políticas públicas deben buscar involucrar esto. Y sí, sin duda alguna, incorporar avances tecnológicos. Esperamos nosotros que más o menos en un mes estén publicada una propuesta que se hizo entre Ministerio de Salud, DNP y en apoyo con la Fundación Avedis Donavedian, en donde están los criterios actualizados de los servicios de cuidado en el país. Y en esos criterios actualizados van a poder encontrar que se incluyeron temas como robótica, inteligencia artificial, ¿sí? Y acciones que tienen que ver con tecnologías, además de la telemedicina. Y eso va a ser un reto importante para nosotros, porque uno dice, oiga, esto se piensa solamente en España, pero esto también está pasando acá, ¿sí? Lo que pasa es que los costos, sin duda alguna, son muy altos en un principio, pero que sabemos nos pueden ayudar. Ya les contaba un poco de qué pasa en el mundo y voy a pasar muy rápidamente estas diapositivas para que ustedes puedan ver qué están pasando en los sistemas de cuidado con una conclusión que espero la tengan todos ustedes. Hoy Japón pues tiene una concentración del cuidado en comunidad, ellos están haciendo muchas acciones y es súper interesante ver esto porque hacen muchas acciones comunitarias en donde las personas mayores, las personas con discapacidad salen a hacer actividades en conjunto en los parques. Pero lo interesante de esto no es que sea un ejercicio excluyente, sino involucra a todas las generaciones o es por lo menos lo que ellos quieren hacer. Ofrecen servicios no transferencias, ¿sí? A través de subsidios, hay una formación importante de los cuidadores y este es el centro en este momento y trabajan en multisectorialidad. En Israel hay una canasta de servicios, ¿sí? Ellos definieron como qué cosas requiere cada persona dependiendo de sus necesidades y hay unos grupos, ¿sí? Un poco como por esta funcionalidad requiere esto, por esta necesidad requiere esto, ¿sí? Y hace parte del sistema de seguridad social, es decir, las personas cotizan también para el sistema de cuidado a largo plazo, que es un reto que yo creo que sin duda nosotros como país vamos a tener. Y los cuidadores tienen una relación laboral clara, ¿sí? Conocer el sistema de cuidado de Israel es bien interesante
porque ellos hacen ajustes muy rápidos, entre otras cosas, al igual que en Uruguay son poblaciones pequeñas, entonces pueden hacer, digamos, ajustes tempranos. Y viene Uruguay, que para nosotros siempre ha sido como un referente en Latinoamérica, y debo decir que el referente en Latinoamérica es llamativo porque tienen un muy buen documento, pero cuando uno habla con la gente de Uruguay le dice a uno, oye, es un sistema de cuidado bueno, pero nos falta todavía mucho, ¿sí? Y nos falta todavía mucho porque justamente la Junta Nacional de Cuidados y el Fondo Nacional de Cuidados se formaron y su foco en particular hoy está dirigido a personas de 0 a 5 años, ¿sí? Entonces, hay una población que está muy pendiente de lograr acceder a este sistema de cuidado. ¿Qué vale la pena tener en cuenta? Fíjense que en todos el tema de formación a cuidadores es clave y yo creo que, vuelvo e insisto, ahí las universidades tienen un rol importantísimo, ¿sí? Las, las cajas de compensación, sin duda alguna, hay una regulación laboral y de servicios en las tareas de cuidado y establece una serie de servicios, prestaciones y licencias para la provisión de cuidados. Es decir, es claro que cuando usted es cuidador, tiene una remuneración particular que nace de unos subsidios específicos. Argentina se ha enfocado particularmente en los cuidados domiciliarios, ¿sí? Hacen apoyos en los cuidados en casa, pero este es el centro particular para ellos. Logró formalizar el mercado de cuidado y estandarizar la capacitación a los cuidadores, es decir, los cuidadores están, comillas, profesionalizados, ¿sí? O sea, tienen que recibir una formación particular para lograr ser cuidadores que les permita a ellos mantener a las personas mayores, a las personas con discapacidad que por su funcionalidad lo requieran dentro de casa. Costa Rica, sí, tiene una red nacional de cuidado para infancia y persona mayor, ellos lo llaman persona adulta mayor, y su foco está particularmente también en atención domiciliaria y las acciones, si ustedes observan, van específicamente a acompañamiento en ABC y ABD, ¿sí? Actividades básicas cotidianas, actividades de la vida diaria. Y modelos de cuidados comunitarios, que es hacia donde también necesitamos dirigirnos y son puntas de lanza en nuestro país que va muy de la mano a lo que se han llamado ciudades amigables y que, entre otras cosas, se vinculan con los temas de cuidado. Les hablé un poquito de Alemania, pero en Alemania quiero que nos centremos en algo y es la formación temprana de cuidado y la formación temprana de cuidado intergeneracional. Para ellos es fundamental que los jóvenes sepan cuidar a sus viejos y generan acciones participativas de las personas jóvenes en el cuidado temprano, tanto a personas mayores como personas con discapacidad. Entonces, los modelos de cuidado, quiero que observen algo, tienen un centramiento grande en los cuidados domiciliarios, un enfoque particular en asegurar que los roles de feminización no terminen altamente cargado y buscan resolver los problemas de interinstitucional estatal frente al cuidado con el logro de poder definir a los cuidadores en términos de un sistema laboral. Y me quiero detener en este punto y es digamos, es un tema bien importante en nuestros sistemas generales de seguridad social y es cómo vamos nosotros a hacer para sostener un sistema de cuidado, ¿sí? Entendiendo que nosotros somos el Estado, ¿vale? Y algunos países han definido sistemas de seguros obligatorios en donde las personas cotizan para su cuidado de largo plazo y ha funcionado en algunos sitios y les permite tener estructuras un poco más formales, pero que definitivamente requieren de una definición temprana para que esto se dé. Llegamos a Colombia, ¿vale? Y en Colombia me voy a detener en algo y es, nosotros desde la Fundación Saldarriaga hicimos parte de la mesa de cuidado desde el año 2014 al año 2018. Y les voy a confesar algo y es que nosotros somos un país con unas grandes legislaciones, pero unos muy poquitos hechos, ¿sí? Entonces, por qué me detengo a hacer esta reflexión? Porque si ustedes ven la fecha de esto, año 2010, la ley de cuidado nace en ese momento y nace con algo bien importante y es la ENUT, la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo Libre, ¿sí? Y esta ley de cuidado, Cecilia López, siendo senadora, la impulsó mucho, ¿sí?
y posteriormente en el DNP la impulsó mucho para el ENUT, pero nos hemos quedado ahí y se generó en ese momento el buscar un sistema nacional de cuidado. Y cuando uno se sienta en estas mesas, creo que nos debatimos en muchas dificultades a veces filosóficas y no pasamos a lo pragmático en una población que envejece. Pero fíjense que tenemos una legislación que nos dice, oiga, se tiene que crear una cuenta satélite de cuidado, da pie a la ejecución de la encuesta nacional de cuidado y pues es la piedra angular de esto. Y abre además un tema grande y es el tema de economía del cuidado y empieza a dar la invitación como, oiga, hay que crear ese sector económico del cuidado. Y llevamos más de 12 años intentando crear ese sector económico y esperamos que en este momento lo logremos hacer entendiendo las necesidades grandes que hay. Cuando ustedes leen acá, muy rápidamente van a ver que ese sector económico de cuidado implica varias cosas, ¿sí? Pero ese sector económico del cuidado parte de unas necesidades claras de la población, necesidades que están definidas no solamente dentro de la encuesta nacional de uso de tiempo libre, sino también dentro de la encuesta nacional de calidad de vida, de la cual vamos a hablar un momentico. Entonces, se crea la ley, se crea la encuesta nacional de uso de tiempo libre y se crea el sistema nacional de cuidado, pero no se crea per se el sistema nacional de cuidado, sino lo que se crea es una mesa técnica para generar el sistema nacional de cuidado. Y pues en esto, ¿qué se ha dado hasta ahora? Digamos, un documento grande que generó en la Política Nacional de Cuidado 2022 y que estamos pendientes de que ella salga. Esta Política Nacional de Cuidado tiene una base fundamental y es la creación del Comité Intersectorial de Cuidado que les había contado previamente, que es el que implementará la Política Nacional de Cuidado. Y se acuerdan que les había dicho que había una gran cantidad de actores acá metidos, pues son todos ellos, ¿sí? A partir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ellos tienen voz pero no voto, y de aquí para arriba tienen voz y voto. Y el secretario de este comité es el DNP. Esta Comisión Intersectorial de Cuidado tiene una tarea fundamental de generar acciones alrededor de cuidado y de generar justamente una política. ¿Y por qué les hablaba de la encuesta de calidad de vida? Si vieron, uno de los actores claves es el DANE. Estos son datos de la encuesta nacional de calidad de vida del año 2020, en donde llama la atención dos cosas que seguramente ya han visto, ¿sí? La primera es el tema de feminización del cuidado, ¿sí? Pero la segunda, que es en donde quiero que nos centremos acá, y es qué encuentran los cuidadores con respecto a sus situaciones. Tienen menor tiempo de sueño, mayor tiempo de labores del hogar y menor tiempo del trabajo remunerado. No quise traer la política por una razón particular y es porque es un borrador, pero sí les puedo decir que la política hoy está buscando centrarse en asegurar que los cuidadores tengan un mejor desempeño y puedan ser remunerados. La gran pregunta es, ¿esto cuánto nos va a costar? En este estudio que les traigo acá, que además si ustedes buscan costos de cuidado en el país, son muy poquitos los estudios, ¿sí? Pero este me pareció interesante porque ustedes van a encontrar cómo en enfermedad crónica no transmisible, ¿sí? Empiezan a ver cuánto le cuesta esto al país, pero quedan cortos en algo y es cuánto le cuesta esto a un familiar, porque aquí están metidos los costos de salud, ¿sí? Aquí están metidos el hospital, la droga, ¿sí? Pero cuánto le cuesta a ese cuidador que lleva y trae, lleva, busca el medicamento, está todo el día en la casa con esta persona, cuánto cuesta esa persona en términos de esto. Y el dato, ¿sí? Y los invito a ver esta publicación que además es bien bonita, el documento Visión Colombia 2050, en donde hacen una evaluación de los costos de salud en este momento y lo que dicen es, oiga, hoy el costo en salud es del 2.5% del Producto Interno Bruto y vale la pena ver cómo hacen esas proyecciones macroeconómicas y fiscales para esto. ¿Cuáles son los retos para el país? Pero yo creo que más que los retos para el país, los retos para nosotros, ¿sí? Porque nosotros siempre pensamos en el país como allá la Casa de Nariño, los que legislan, etcétera. Y yo creo que sí, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que estos espacios generan fuerza, ¿sí? Y estos espacios tienen que generarnos fuerza en que el cuidado no solamente
se vuelva más relevante que lo que esperamos en el Plan Nacional de Desarrollo, sino que de verdad dé un paso en el hacer. Y antes de contarles los retos, voy a contarles unas conclusiones del capítulo de cuidado, que creo que nos ayuda mucho a pensarnos en los retos, ¿sí? El cuidado requiere un sector, requiere cerrar esas brechas de cuidado que implementen un sistema integral y transversal de cuidado que mejore el bienestar de los cuidadores y que podamos entender cómo vamos a manejar ese cuidado no remunerado. Y abrimos un tema que es bien importante en este momento y es poder examinar las olas migratorias. En los ejercicios que nosotros hemos hecho de proyección, muchos de las personas venezolanas que viven en nuestro país van a ser parte importante de nuestro sector económico del cuidado y necesitamos que sean parte importante en unos ejercicios adecuados de formación. Entonces, ¿cuáles son los retos o más bien las preguntas? Y es, ¿cómo logramos tener un sistema nacional de cuidado? Esa es la gran pregunta acá, que vaya más allá del sector salud, ¿sí? Porque el sector salud cada vez y por necesidades obvias del sector tiene que limitar sus servicios, pero requerimos de un sector que sea sostenible y financiado en términos de cuidado. ¿Y cuáles son esas posibilidades? Yo sí creo genuinamente que cuando uno empieza a leer en el Plan Nacional de Desarrollo y particularmente en lo que se hablaba del Ministerio de la Igualdad, pues aquí vamos a tener un punto focal de cuidado y la idea es que logremos sacarlo adelante y sin duda alguna necesitamos pasar del dicho al hecho. Muchas gracias por el espacio, espero que no haya sido tan teórica y espero un feliz día para todos. Gracias.